Listo. Bueno, entonces en esta conferencia vamos a hablar del Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, desde el destierro hasta la época persa. La semana pasada hablamos desde la conquista de Jerusalén y vimos algunos mapas y llegamos hasta la destrucción de Jerusalén por los ejércitos de Nabucodonosor el 586, ¿verdad? Y entonces desde ahí vamos a tomar ahora esta conferencia a ver hasta dónde llegamos, ¿verdad? Ojalá lleguemos hasta los tiempos de Jesucristo, de Jerusalén en tiempos de Jesucristo. Y ya dejamos para la última conferencia todo lo que está después de Jesucristo. O quién sabe, a lo mejor tendremos necesidad de tomar dos conferencias más, porque la historia de la ciudad es muy larga. Son 4000 años, ¿no? Y de Mm, que fue conquistada por David hasta este momento son 3000 años. Y es una ciudad muy, muy disputada, muy reñida, peleada eh, por, pues sobre todo por los musulmanes y los judíos, ¿verdad? También los cristianos, pero los cristianos, creo yo, salvo su mejor opinión, que son menos, están menos centrados. En la época de las cruzadas, los cristianos, idealizaron la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Porque ahí está básicamente por el Santo Sepulcro, o sea, donde Jesús fue sepultado y donde Jesús resucitó, que está todo en el mismo lugar. Eh, pero en la actualidad yo tengo para mí que los cristianos, digamos, un nexo especial con la ciudad de Jerusalén no tienen, porque el Santo Sepulcro pues, es una iglesia muy vieja, pero muy, muy, muy fea, porque ha sido presa de muchos califas, cruzados, reyes, que destrozaron la primera basílica constantiniana del Santo Sepulcro. Más bien el cristiano está, no sé, tengo la impresión, el católico especialmente centrado en Roma y tiene menos interés que en Jerusalén, pero para los musulmanes sí es la tercera ciudad más santa del Islam y desde luego es la ciudad que vio nacer al pueblo judío, ¿no? Y donde ahora se está, bueno, no es no solamente Jerusalén, pero es, digamos, la ciudad principal del Estado de Israel. Yo creo que sí, sobre Jaffa y sobre Tel Aviv y sobre Haifa. También por la importancia histórica que tiene, ¿no? Jerusalén. mm, Bueno, entonces vamos a continuar con la época, con el destierro, ¿verdad? La situación de la ciudad durante el destierro, que fue del 586 al 538, en realidad hubo varios destierros, ¿verdad? Cuando vinieron los caldeos a tomar Jerusalén, el primer destierro fue en el 598. Después hubo un segundo destierro en el 586 y luego todavía hubo otro destierro un poco más adelante. Pero el del 586 es el más significativo porque fue cuando, a ver, estoy aceptando, fue cuando los ejércitos de Nabucodonosor destruyeron el templo de Jerusalén. Por eso se considera esa época como el momento de el destierro, 586. El abandono de la ciudad fue generalizado, ¿verdad? Por obvias razones, pero esto ya venía desde más atrás, es decir, el abandono de la ciudad. El rey Nabucodonosor nombró a Godolías al mando de Judea cuando conquistó la ciudad eh, y puso ahí a un gobernador, tal Godolías. Sin embargo, un grupo de israelitas lo asesinó a este Godolías y ese grupo tuvo que huir a Egipto. Y parece que se llevaron, no, más bien se llevaron a Jeremías por la fuerza a Egipto.
eh, porque tenían temor de las represalias de Babilonia. Entonces la ciudad de Jerusalén quedó prácticamente abandonada durante la época del destierro, que fueron casi 50 años, del 586 al 538. La destrucción de la ciudad fue sistemática, no nada más se destruyó el templo. Aquí el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículos 8 a 10, dice, el quinto mes, el séptimo del mes, o sea, séptimo día del mes, es decir, el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babel, llegó a Jerusalén Nebuzaradán, jefe de la guardia, siervo del rey de Babel. Decía la vez pasada que Nabucodonosor en realidad no estuvo en el sitio y la toma de Jerusalén. Fue Nebuzaradán, el jefe de la guardia. Incendió la casa del Señor, esto es el templo, la casa del rey, esto es la casa que había construido Salomón, el palacio real, que después había seguido siendo utilizado por los reyes. Y todas las casas de Jerusalén, o sea, todas las casas principales. Puso fuego a todas las casas grandes. Todo el ejército de los caldeos que estaba bajo el mando del jefe de la guardia derribó las murallas. Entonces, una destrucción sistemática. El templo, el palacio, las murallas y las ciudades, las casas grandes. Una destrucción brutal, ¿no? La desolación de Jerusalén fue descrita magistralmente por el autor de las Lamentaciones. Se llama Lamentaciones porque son lamentos que escribe un poeta, muchas veces identificado con Jeremías, precisamente sobre la destrucción de Jerusalén. Son lamentos. Si quieren sentir la amargura de la destrucción de Jerusalén, le hacen las Lamentaciones de Jeremías. Eh, Después de esto, Ciro, rey de Persia, bueno, él juntó, unificó a medos y persas en lo que es actualmente Irán y todavía más hacia el oriente, Pakistán y Afganistán, unió a los medos y persas y conquistó Mesopotamia. Eh, Esto fue en el 539, la toma de Babilonia, que era la capital del reino de los caldeos. En realidad tampoco fue una conquista, fue recibido victoriosamente en Babilonia, porque los caldeos eran muy salvajes, ya hemos descrito sus políticas de expansionismo y de deportación. Entonces Ciro, siempre los persas, o sea, al este del Tigris, siempre había sido una tierra no conquistada por los caldeos, ni por los asirios, ni por los caldeos, los dos grandes reinos que florecieron ahí en Mesopotamia. Nunca pudieron conquistar la zona este del Tigris, o sea, la zona del actual Irán. Bueno, Persia en medos y persas en aquel momento. Ciro logró unir a los medos y a los persas y entró triunfalmente en Babilonia y después tuvo que conquistar otras ciudades, toda la Mesopotamia hacia el norte, todo lo que es Siria hacia el noroeste y luego todo el oeste, la zona de Canaán y de Turquía, o sea, Anatolia o Asia Menor, y también conquistó Egipto. Cierto que Egipto fue conquistado por unos cuantos años. Los egipcios eran una isla o son una isla, porque al sur tienen desierto, al este tienen desierto, al oeste tienen desierto y al norte tienen el mar. ¿Verdad? Entonces, la única manera de, digamos, de invadir Egipto es pasando ahí por la franja entre el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo. Y entonces no, nunca fueron un hueso fácil de roer tampoco los egipcios, pero los asirios, perdón, los persas lograron conquistar a los egipcios.
Entonces dominaron toda la zona y hacia el este se fueron hasta las fronteras de la India, y hacia el oeste pues tomaron parte de Grecia. Lo que actualmente es la Turquía en la parte europea, Estambul y todo eso, era parte del reino de los persas. Y claro, no todo bajo el reino de Ciro, más fue toda una dinastía. Pero la de estrategia persa es lo que nos interesa, es que ellos no eran tan salvajes con los pueblos conquistados, les permitían seguir su religión, tener su templo, tener sus sacerdotes e incluso cierta autonomía gubernamental, pero tenían que someterse y asegurar que iban a dar el tributo hacia los conquistadores persas. Y fue un reino que le surgió, duró mucho tiempo, 200 años, pues gracias a que eran grandes políticos, los persas, hay que decirlo. Pero entonces permitió a los israelitas regresar a su tierra, a Jerusalén, básicamente, y también reconstruir las murallas, y también reconstruir el templo. O sea, los persas permitieron todo eso, pero no todo de golpe. ¿Sí? Eh, la, el primer libro de Esdras es un libro apócrifo. Presenta todo eso como si el mismo Ciro hubiera permitido. Y bueno, hemos descubierto el edicto de Ciro, que sí permitía a los israelitas regresar a su tierra, reconstruir el templo y las murallas. Sí, eso fue edicto de Ciro, realmente histórico. Y así lo presenta el primer libro de Esdras. Sin embargo, en la Biblia no es así la historia, no está tan fácil. Eh, Vamos a reconstruir esa historia. Ageo y Zacarías son dos profetas que profetizaron en el 520. 520, es decir, 18 años después del regreso. El regreso fue en el 538. Y en el 520, Ageo y Zacarías motivan al pueblo a reconstruir el templo de Jerusalén. El templo, nada más, no las murallas, ¿verdad? Y sin embargo, el profeta Geas dice, no, perdón, aquí les pongo una cita de un historiador. Quedan pues en claro que el posible retorno de familias deportadas a Jerusalén, prescindiendo del tiempo en que se produjera, no tuvo un influjo sustancial ni decisivo sobre la construcción del templo. Sí, porque si el templo se empieza a construir el 520, 18 años después de que se permitiera la repatriación, ¿qué pasó? ¿Por qué los israelitas no llegaron y construyeron el templo inmediatamente? ¿Verdad? Ahí hay un lapso de tiempo considerable en el que Ciro dejó de ser rey de Persia y lo sucedió Darío, Darío el Grande, ¿verdad? Pues bien, Jeremías muestra en los capítulos 30 y 31, este profeta del que ya he hablado, muestra indicios de que el pueblo que se había quedado revivió la esperanza de la restauración de la alianza. ¿Sí? Jeremías era un colaboracionista con los caldeos, porque, bueno, colaboracionista entre comillas, porque él decía al rey de Jerusalén, al rey de Judea, ríndete y paga tributo, es la única manera de que el pueblo y tú sigas con vida. Si niegas el tributo, el rey Nabucodonosor va a venir y te va a destrozar y va a llevarse al pueblo a la deportación. Entonces, Jeremías era detestado entre la población, y el mismo rey le tenía mucho respeto a Jeremías, pero no podía hacerle caso porque el tributo era demasiado oneroso. Y entonces el rey se envalentonó, negó el tributo, vino Nabucodonosor, o el ejército de Nabucodonosor, desterró al pueblo a Babilonia, pero a Jeremías le dijo, tú, Jere, haz lo que quieres. Si te quieres ir a Babilonia, te ponemos ahí en un chalecito junto al río Éufrates, a ti y a las personas que quieras. O te quieres quedar en Jerusalén, quédate. O te quieres ir a Egipto,
eres libre, precisamente por ser colaboracionista, entre comillas. Entonces parece que surgió en Israel, en Judea, en la población que se quedó, surgió la idea de que el sentimiento nacionalista de que se iba a recuperar, a recobrar la independencia israelita. Pues nada de eso, porque mataron al gobernador, al que habían dejado ahí como encargado, y luego salieron huyendo hacia Egipto y se llevaron incluso a Jeremías. Pero fíjense esta cita de, no sé de quién, bueno, John Bright, bueno, un clásico de la historia de Israel, dice, la población de Judá, que sobrepasaba probablemente 250.000 habitantes en el siglo octavo, es decir, en el 750, en tiempos de Isaías, 250.000 en la tierra de Judá, es decir, de Jerusalén hacia el sur, y que probablemente llegaría aún después de la deportación del 597 a la mitad de esa cifra. Es decir, la deportación no crean que fueron cientos de miles, fueron un puñado de deportados. No, no fue la deportación lo que destrozó la población, lo que hizo huir a la población de Jerusalén, fue la situación en la que quedó Jerusalén. Entonces, pudieron haber quedado la mitad, 125.000 personas después de la deportación, ¿verdad? Eh, del 597 que les decía hace un momento. Pero después del destierro, es decir, durante el destierro, la ciudad de Jerusalén apenas pasaría de 20.000 habitantes. 20.000. ¿Mm? Pero no, perdón, no estoy hablando de la ciudad de Jerusalén, estoy hablando de Judea, de toda la tierra, 20.000 habitantes, aún incluyendo a los primeros exiliados que volvieron del destierro. O sea, era una ciudad desierta, no una ciudad, era un país, una zona abandonada, despoblada. Jerusalén, pues, ¿no? Tal vez de esos 20.000, 5.000 o 6.000 estarían en Jerusalén. Una ciudad muy abandonada, despoblada. ¿Por qué? Porque muchos israelitas prefirieron vivir en la diáspora a permanecer en su tierra. La tierra siempre fue disputada por todas las grandes hegemonías del momento. Entonces los israelitas vivían en Egipto, tenían colonias hasta en el sur de Egipto, en Asia Menor, en la actual Turquía, en Europa, en Babilonia, en Mesopotamia. Había comunidades egipcias, en Persia, perdón, egipcias, israelitas. eh, y muchas veces preferían vivir fuera de la tierra que vivir en la tierra de Judea, que ya vemos que es una tierra, digamos que es el eje central, donde se unen todas las encrucijadas de los grandes reinos de la época. Sin duda que la comunidad más grande de judíos o de israelitas se estableció en Egipto, pero hubo muchas otras comunidades, incluso en las naciones aledañas, Edom, Moab, Amón, ¿ah? Y sobre todo Siria en el norte. Bueno, eh, eh, a partir del destierro, Israel ya no volvió a identificarse con un área geográfica. Es decir, ¿qué es Israel después del... Bueno, ya regresamos, Y qué bueno. ya regresamos. Pues sí, mm, los gajes de la Internet. Eh, que ya la población de Israel no estaba en Israel. Muchos habían preferido quedarse en alguna ciudad aledaña, ¿verdad? Entonces ya no se dice, ya no es Israel la tierra de Judá, no. Israel es la tierra de Judá más todos los que están en la diáspora. Bueno, del ministerio de Ageo no tenemos nada, prácticamente no sabemos nada.
Del de Zacarías un poquito más. Pero en resumidas cuentas, estos dos profetas profetizaron el 520 y los dos tienen el interés central de la reconstrucción del templo, ¿verdad? El templo de Jerusalén, no las murallas, no la ciudad, el templo. Eh, Era un profeta conocido porque tanto Josué, el sumo sacerdote, como Zerubabel, el gobernador, le pusieron atención y lo siguieron y se pusieron a construir el templo. En todo caso, fue más tarde, en los años 20 de ese siglo sexto, 520, cuando se hizo posible a los residentes de Jerusalén y alrededores construir una propia comunidad, hasta el punto que se pudo pensar ya en la reconstrucción del templo, ¿verdad? Sí, los israelitas que estaban viviendo en Jerusalén, pues no se sentían ligados, comprometidos con una comunidad, probablemente era una comunidad muy pobre. Y este profeta, bueno, así lo presenta, una comunidad muy pobre, así lo presentan Zacarías y Ageo, pero ellos lograron impulsar al pueblo a que construyera el templo. Esto en el 520. De modo que tenemos el brevísimo testimonio de estos dos profetas acerca de la reconstrucción del templo de Jerusalén 18 años después de que habían regresado. Esta reconstrucción del templo no implicó una gran inversión, ni de medios, ni de dinero, ni de personas, ¿verdad? Al grado que, viendo el templo terminado, dice Ageo, capítulo 2, versículo 3, ¿quién queda de ustedes que haya visto esta casa en su gloria anterior? ¿Quién de ustedes la vio? Ahora, ¿no es esta como nada ante sus ojos? Sí, es como nada. Claro que la casa anterior, el templo anterior, pues era el magnífico templo de Salomón, hijo de David, de que ya hablamos que no tenemos ningún indicio porque eso fue arrasado por Nabucodonosor. Entonces, cuando regresan y se ponen a construir el templo, eh, es un templo muy pequeño, del que no sabemos tampoco nada. Es un templo muy pequeño. Y es lo que los judíos llaman la época del segundo templo. Es decir, el primer templo es el templo de Salomón, ¿verdad? De allá del 970 más o menos, hasta el 586. Es la época del primer templo. La época del segundo templo es desde este templo, construido por Ageo y Zacarías, o en tiempos de Ageo y Zacarías, hasta el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito destruyó el templo que había construido Herodes. Entonces se llama segundo templo, desde este templo de Ageo y Zacarías hasta la destrucción del templo de Herodes se llama segundo templo. Ese fue destruido completamente por Tito y nunca más se ha vuelto a reconstruir. Ahora muchos judíos sionistas, yo creo a lo mejor también no sionistas, ¿verdad? Hablan de la reconstrucción del tercer templo, ¿verdad? Que quieren ahí donde está el domo dorado, la mezquita del Aqsa, de la que vamos a hablar Oye, en la yo próxima clase, voy por Beto al metro porque dice que el quieren, trolebús ya no. quieren construir ahí el tercer templo, ¿verdad? Bueno, este es el segundo. Eh, Unos 100 años después de Ageo y Zacarías, estamos en el 415, 100 años después de Ageo y Zacarías, Esdras, el libro de Esdras, capítulo 5, versículos 1 y 2, recuerda que en esas fechas, en el 520, se inició la reconstrucción del templo. Dice Esdras, el profeta Agayo y Zacarías, hijo de Ado, profetizaron una profecía en contra de los judíos que estaban en Yehudá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel. Entonces se levantaron Zerubabel, hijo de Sealtiel, y Yeshua, hijo de Yosadac, y comenzaron a construir la casa de Dios que está en Jerusalén. Los profetas estaban con ellos y les ayudaban. Bueno, este autor, 100 años después de Ageo y Zacarías, está recordando la reconstrucción del templo. Pero noten que habla del templo,
no tanto ni de la ciudad ni de las murallas. Este libro de Esdras incluso transmite el edicto de Ciro, el rey de Persia, el que había conquistado a los caldeos. eh, le- este libro transmite ese edicto de Ciro. Este escrito de Ciro habría sido descubierto un siglo después en los archivos reales de Persia, bajo el reinado de Darío, Darío el Grande. El problema se desató porque los samaritanos, de lo que antes había sido Israel, quisieron ayudar a los israelitas en la reconstrucción del templo. Entonces estaban acá los israelitas en la reconstrucción del templo y vinieron unos samaritanos y le dijeron, nosotros les ayudamos a construir el templo. Pero los israelitas, los de Judea, dijeron, no, 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 nosotros no queremos que sus manos, que no son israelitas, eh, construyan el templo, ¿verdad? Entonces estos samaritanos fueron con el rey de Persia y le dijeron, los israelitas están reconstruyendo el templo y eso es un peligro para el rey de Persia, porque es una nación muy testaruda, esa de los israelitas. Entonces se suspendió la construcción del templo, pero, pero mandaron decir los israelitas, no, Ciro nos dio un edicto y nos permitió regresar y reconstruir el templo. Entonces buscaron allá en Persia el edicto famoso de Ciro y lo encontraron, ¿verdad? El permiso que había dado Ciro fue encontrado. Y dice así, el primer año del rey Cores, que es Ciro, el rey Cores dio la orden sobre la casa de Dios de Jerusalén, que la casa sea reedificada como un lugar para ofrecer sacrificios y que se pongan sus cimientos, de 60 codos de largo y 60 codos de ancho, 30 metros por lado, más o menos, con 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva. El costo será pagado por la casa del rey. Los demás utensilios de oro y plata de la casa de Dios que Nebuchadnezzar, que es Nabucodonosor, se había llevado del templo de Jerusalén al templo de Babel, serán devueltos. Irán al templo de Jerusalén, a su lugar serán depositados en la casa de Dios. Ese fue el edicto de Ciro, que se había perdido, ¿verdad? Pero noten que no habla de la reconstrucción de la ciudad y de las murallas, nada más del templo, pero es generoso el rey. Incluso él paga la reconstrucción del templo, ¿verdad? Y después hemos descubierto el cilindro de Ciro, que no está en la Biblia, que él permitió regresar a los pueblos exiliados. O sea, ojo, no nada más es la reconstrucción del templo, es regresar los pueblos exiliados, reconstruir los templos, llevar los tesoros de sus santuarios, ¿verdad? Pero entonces nos presenta el problema. ¿Por qué si Ciro les permitió regresar desde el 538, no regresaron? Porque ese es el problema, la despoblación de Jerusalén. Y eran pobres. ¿Por qué no regresaron? Y es que parece que muchos judíos no quisieron regresar, se animaron a regresar mucho tiempo después, incluso después de la reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo es el 515, bueno, que empieza en el 520, termina más o menos en el 515. En el 415 es cuando tenemos el ministerio de Esdras y Nehemías, ¿verdad? Parece que primero Nehemías y luego Esdras, pero no me voy a meter en esos problemas. Son dos personajes que vinieron a Jerusalén desde Persia y eran judíos para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Bueno, Esdras y Nehemías se enfrentaron a la despoblación de Jerusalén y en general de Judea. ¿Mm? A ellos les correspondió no solo la material reconstrucción de las murallas, sino la reconstrucción de la identidad del pueblo en torno a la ley. Ya no tenían rey, el territorio estaba muy diezmado, tenían un pequeño templo, ya no había profetas. Entonces ellos
generaron o centraron la identidad del pueblo de Israel en la ley. Es lo que se puede decir el nacimiento del judaísmo en cuanto tal, ¿verdad? Bueno, Esdras 4, 7 a 22 se trata de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, que también se vio sorprendida por motivos de seguridad del imperio, suspendida por motivos de seguridad del imperio persa, ¿verdad? A ella se opusieron Sanbalat, etcétera, y los israelitas tuvieron que trabajar con una mano en la mezcla y otra mano ocupada con la espada para defenderse de los que no querían que se reconstruyeran las murallas. Eh, este es un mapa, bueno, en Nehemías 3, 1, 32, se narra quiénes estuvieron reconstruyendo la muralla junto a quiénes. Parece que eran familias o pequeños clanes que uno a otro se sucedían en la reconstrucción de toda la muralla de Jerusalén. Ahora bien, este es un mapita muy sencillo, que ahorita vamos a profundizar. Este es un mapita muy sencillo de la ciudad de Jerusalén. Como si se acuerdan los mapas de la semana pasada, aquí estaría la que era la ciudad de David, ¿verdad? La famosa Jerusalén de David. Y Salomón había construido la explanada del templo al norte de la ciudad de David, ¿verdad? Aquí está representada el nombre y la explanada, ¿verdad? Después tenemos el crecimiento de las murallas, aquí dice murallas de Ezequías, ¿verdad? Hacia el oeste, ¿verdad? Etcétera. Y bueno, esto dice este mapa. Entonces, este texto de Nehemías empieza a narrar cómo un grupo al lado de otro construyeron la muralla. Y encontré este otro mapa. Fíjense, fíjense. Eh, este mapa, aquí en el fondo está la ciudad grande, ¿no? Lo que era la ciudad en tiempos de sequías, ¿verdad? Pero aquí está lo que era la Sión, la ciudad de David. Esta es la ciudad, cacahuatito que está aquí, la ciudad de David. Y al norte estaba el templo de Jerusalén, construido por Salomón, ¿verdad? Y entonces empieza aquí por la torre de Hananel, a decir Nehemías, aquí empezaron y a su lado estaba tal familia hasta la puerta antigua. Y después estaba a su lado otro grupo que construyó la muralla ancha. Y después otro grupo que construyó la torre de los hornos. Y así. El caso es que no sabemos dónde están todos estos lugares que indican, ¿verdad? Este mapa de arriba nos dice, por ejemplo, Torre de Hananel, Torre del Pescado, o perdón, Puerta del Pescado. Y miren aquí donde pone la Puerta del Pescado, junto al templo, justamente al norte del templo de Jerusalén. ¿Ven? O sea, no sabemos cómo fue la muralla de Esdras y Nehemías. Yo me inclino a pensar que es de este tipo, pero, o sea, muy pequeña, mucho más pequeña, la, la, la muralla que hicieron, ¿verdad? Va describiendo cómo fueron trabajando y fueron reparando la muralla. Eso dice en el capítulo 3 de Nehemías. Y yo me imagino por los pocos días y los pocos hombres y los pocos habitantes que había en Jerusalén, que esta fue la muralla de Jerusalén de Esdras y Nehemías. Una muralla mucho más pequeña que la que había abarcado la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Ezequías. Pero, pues ven, hay mapas diferentes de la distribución de la grandeza de las murallas. En la semana pasada les mostré otro mapa mucho más completo, este del Atlas de Oxford. Lo voy a hacer más pequeño para que quepa. Aquí está la muralla de Jerusalén y aquí tienen la muralla, bueno, aquí está la ciudad de David, ¿verdad? Aquí está el templo hacia el norte, la extensión con Salomón, y esto dice muralla de Salomón, ¿verdad? Que sería todo esto. Pero luego dice aquí muralla de Ezequías. Es más o menos como lo que les había mostrado, que se extiende hacia el oeste
¿verdad? Y aquí yo puse con lápiz, me permití rayar el mapa, con todas estas indicaciones que da el libro de Nehemías capítulo 3 que les acabo de mostrar, ¿verdad? Y da la impresión, o aquí yo lo puse, porque no tenemos el mapa, ¿ves? El texto no da el mapa, nada más da los nombres. Y entonces yo pensé que seguía este trazo de la muralla, ¿verdad? Y por eso le voy poniendo ahí los nombres que aparecen en Nehemías. Pero parece que la muralla nada más venía hasta acá. Bueno, no nos vamos a pelear por eso, porque en realidad, este, pues no es el momento, ¿verdad? No es el objetivo nuestro. El caso es que hubo una reconstrucción de las murallas en la época de Esdras y Nehemías, es decir, hacia el 400. Entonces ya estamos 138 años después del regreso del destierro, cuando se reconstruyen las murallas, ¿eh? Que esto entonces es muy, muy posterior. ¿Por qué? Porque construir las murallas pues, significaba que un pueblo podía eh, levantarse contra los persas. Y los persas les, les permitieron construir las murallas mucho tiempo después, ¿verdad? Y como es sabido, los persas eran una cultura muy, mucho más antigua que los asirios y que los caldeos, ¿verdad? Incluso asirios y caldeos nunca pudieron controlar o dominar la región de Persia. Pero cuando ellos fueron los hegemones, los persas, establecieron una política con los pueblos dominados que les daba seguridad. O sea, un pueblo dominado tenía la seguridad de que el imperio persa los iba a ayudar en alguna invasión, en alguna guerra, pero ellos tenían que pagar el tributo, pero tenían cierta libertad religiosa, cierta autonomía en su gobierno. Y esto pues eran unas libertades que no les habían permitido ni los asirios ni los caldeos. Bueno, el caso es que la época de los persas llegó a su fin y llegó a su fin cuando vino Alejandro Magno. Entonces, Javier, ¿qué tenemos de la historia de Jerusalén desde el 400 de la época de Esdras y Nehemías con la reconstrucción de la muralla hasta el 330 que llega Alejandro Magno? Pues no tenemos nada. No tenemos nada de historia, de noticias, ni siquiera en la Biblia. Sabemos muy, muy poco de Israel. Pero Jerusalén era una ciudad pequeña, era una ciudad sometida a los persas todo ese tiempo, pagando tributo y con poca población. Eso es lo que sabemos. Entonces, ni grandes construcciones, ni grandes pretensiones de convertirse en un país o en un imperio, porque Jerusalén era una ciudad. Bueno, entonces vino Alejandro Magno y las cosas cambiaron. Los jerosolimitanos recibieron a Alejandro Magno como un libertador. O sea, Alejandro Magno no empezó a conquistar allá por el norte, ¿verdad? Tiro, Sidón, Antioquía, y luego bajó hacia Egipto y luego hacia el interior, porque Jerusalén no es puerto, ¿verdad? Entonces, Alejandro se aseguró de asegurarse todas las ciudades portuarias, incluso Egipto, y luego ya entró a las ciudades que ya no estaban junto a la costa, empezando por Jerusalén. Pero Jerusalén lo recibió como un libertador. Porque claro, ya no estaban pagando tributo a los persas porque ya habían sido vencidos los persas por Alejandro. No fue digamos, el gran vencedor de los persas. De hecho, Alejandro Magno, después de tomar Jerusalén, se fue a tomar Siria y tomó Siria y después tomó toda Mesopotamia y después tomó la capital del imperio persa, Medo-Persa, y tomó Turquía, la actual Turquía, y después se fue hacia el oriente, tomó Afganistán y Pakistán actuales, Turkmenistán, llegó hasta la frontera del Indo. Fue un gran guerrero, un gran militar, Alejandro Magno, pero era un chaval, era un chaval.
Y cuando iba de regreso, ya venía de regreso a Grecia, pues murió. Me parece que en Babilonia, ¿verdad? Eh, y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Jerusalén había aceptado a Alejandro Magno, pero a la muerte de Alejandro Magno, sus generales se pelearon la región, el reino. Desde luego que el 90% del reino era toda la parte asiática, que iba desde la frontera de la India hasta Turquía y Canaán y todo eso. Eso era el 90% del reino en territorio de Grecia, de Alejandro Magno. La otra pequeña parte era Egipto y la otra minúscula parte era la Grecia continental. Bueno, todo eso se lo pelearon los generales de Alejandro y el tal Ptolomeo quedó como rey en Egipto. Y Antíoco o Seleuco, por eso se les llaman Antíocos o Seleucidas, quedaron como, digamos, dueños, reyes de la parte asiática. Pero la parte asiática se desmembró inmediatamente después de la muerte de Alejandro Magno, que Alejandro Magno había hecho unas conquistas, sí, pero nunca logró establecer el reino tal cual, el imperio. Y entonces las provincias más asiáticas del norte y las del este se desmembraron automáticamente y el reino de Asia de los griegos pues quedó reducido a prácticamente Mesopotamia, Siria y lo que es actualmente el Líbano y Líbano. Eh, y por el otro lado los Ptolomeos. Y adivinen qué ciudad o qué reino quedó en medio. Israel, Judea. Quedó entre los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Asia, ¿verdad? Alejandro murió en 323 y la tierra de Canaán fue motivo de disputas. Al principio estaba en manos Canaán, o sea, Jerusalén y todo eso, estaba en manos de los Seleucidas, ¿verdad? Pero Ptolomeo, y por eso se llaman los Ptolomeos, porque hubo como 15 Ptolomeos, ¿eh? Este, una enorme dinastía. Ptolomeo, general de Alejandro y primo de Alejandro, quedó como rey de Egipto y arrebató Jerusalén de las manos de los seleucidas. Entonces, Jerusalén quedó como chícharo en bandeja después de la muerte de Alejandro. Perteneció a los seleucidas, pero no tenía ningún poder, ninguna independencia. El rey Antíoco, bueno, Seleuco de Asia, controló Jerusalén, pero poquitos años después, 20 años después, Ptolomeo arrebató esa zona al rey Seleucida pobre Jerusalén, pobre Jerusalén. En el año 301 pasó a formar parte de el imperio egipcio de los Ptolomeos, ¿verdad? Pero entre los Ptolomeos y los Seleucidas se rompieron la cara. A cada rato tenían pleitos. Más bien, nunca tuvieron paz. Nunca tuvieron paz. Siempre estuvieron peleando sus respectivos países y las fronteras. Que todos querían extender sus fronteras. Egipto hacia el norte, dominando Jerusalén, y Asia hacia el sur, dominando Jerusalén. Ptolomeo no fue recibido como un libertador, como había sido Alejandro. No, Ptolomeo tuvo que luchar por la ciudad de Jerusalén y causó gran mortandad. Ahí tienen por qué Jerusalén no estaba muy habitada. Jerusalén para los egipcios, para los ptolomeos, no fue una fortaleza, no era una frontera, era una ciudad conquistada, con cierta independencia, incluso con su propia moneda. La gobernaban los sacerdotes de la familia de Onías, varios de ellos se llamaron Onías, primero, segundo y tercero, semi-independientes, pero sin ninguna trascendencia, ni para el imperio egipcio, ni para el imperio este, seleucida, pero, digamos, codiciada como frontera es decir, como parte del reino por unos y por otros, porque
La frontera no era estrictamente Jerusalén, ¿no? A veces la frontera era, hay una ciudad que se llama Tolemaida. Tolemaida, pues es precisamente San Juan de Acre, al norte de la bahía de Haifa. Tolemaida era una ciudad de los Ptolomeos, ¿verdad? Sí, que ellos querían controlar toda esa zona de Canaán. Jerusalén no era la frontera. Bueno, el año 198, Antíoco III, así se llamaba el rey de Asia, de la parte de Asia, ellos se llamaban Seleucos y Antíocos, por eso se les llama Seleucidas o Antíocos. Antíoco III, el 198, arrebató la ciudad de Jerusalén de manos de los Ptolomeos, ¿verdad? Eh, el templo era el foco, el centro de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y los sacerdotes eran los que marcaban la pauta, el ritmo de la vida de Jerusalén. Hijo de Antíoco III fue Antíoco IV, y él fue un rey muy, eh, muy desesperado, para ponerlo barato, ¿verdad? Muy desesperado, siempre anduvo necesitado de dinero porque él se peleó con Egipto, ¿eh? Incluso entró a Egipto y fue a romperles la mandarina en gajos a los egipcios. Pero, ¿saben quién no le permitían conquistar Egipto? Los romanos, que ya empezaban a figurar, pero movían los hilos, pero no se metían todavía ni en Egipto ni en Jerusalén. Y entonces le dijeron los romanos a Antíoco: no, 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 ¿qué andas haciendo tú en Egipto? Vámonos. Mm. Y entonces Antíoco andaba necesitado de dinero para sus ejércitos, porque tenía pleitos por todos lados, ¿verdad? Por el sur con los egipcios, por el norte con los de Asia, allá del norte de Anatolia, por el este con los mesopotamios, eh, y, y con el sur con los israelitas, ¿verdad? Para acabarla de amolar con los judíos. Eh, entonces, este señor andaba muy necesitado de dinero, entonces lo tomó del templo de Jerusalén. Destruyó las murallas. ¿Cuáles murallas? Mm. Pues lo que habían reconstruido esas Nehemías, otra destrucción. Y edificó una ciudadela, una fortaleza junto al templo de Jerusalén, ¿verdad? Que se llamó Acra. La fortaleza Acra estaba al sur de la explanada del templo. Si aquí está el templo, aquí estaría la fortaleza Acra, que nunca sabemos, nunca queda descrita cómo era, pero era una ciudadela, o sea, digamos, una fortaleza, valga la redundancia, bien fortificada al sur de la explanada del templo, porque el templo, pues, era la parte más protegida, más amurallada de toda la ciudad. Ahí era una explanada gigantesca, y por la experiencia que había tenido Jerusalén como ciudad conquistada y reconquistada, pues habían amurallado fundamentalmente el metro del templo, ¿verdad? Entonces, la muralla estaba ahí al sur, se llamaba Acra, y fue una pulga en una oreja para Mm. los judíos. ¿Por qué? Porque fue un enclave de los ejércitos de Asia al mando de los Seleucidas o de Antíoco, dentro de la misma ciudad de Jerusalén, y para colmo, frente al templo o al sur del templo de Jerusalén. Bueno, Antíoco IV quiso suprimir el culto a Yahvé, tuvo esa locura, y se encontró, sin embargo, con una férrea resistencia de un pequeño grupo de fieles, ¿verdad? Que después se llamaron macabeos, porque el segundo hijo, creo que el segundo, eh, de un tal Matatías, bueno, ese señor no quiso sacrificar a los dioses griegos, y entonces alguien dijo: a ver, ustedes sacrifiquen, ¿verdad? Todo el mundo estaba obligado a sacrificar a los dioses griegos, como así había ordenado Antíoco IV, y cuando alguien se adelantó a sacrificar a esos dioses, un judío, este Matatías fue y lo mató.
Y entonces organizó una guerra de guerrillas, digamos así. Pues sí, una guerra de guerrillas, una revuelta, pero Antíoco IV estaba muy debilitado. Tenía pleitos por todos lados, no había mantenido un reino estable con fronteras fuertes y le picó la cresta a los judíos y los judíos respondieron con una revolución. El segundo hijo del tal Matatías se llamaba Judas y le decían el martillo, porque era muy duro el señor ese, Judas. Y eso en hebreo se dice Macabeo. Y entonces se llamó Macabeo a todos sus hermanos y también al papá. Es la rebelión de los Macabeos, ¿verdad? Este Antíoco IV había instalado en el templo de Jerusalén la famosa abominación de la desolación, que no sabemos exactamente qué era. Era una abominación en el templo. Podía haber sido una estatua de Zeus, ¿verdad? Como que quien presenciara y quien recibía todos los sacrificios que ahí se realizaban. Otros dicen que era un altar alternativo donde se hacían sacrificios a los dioses griegos. Y otros dicen, no, era el mismo altar de los sacrificios judíos, pero que le habían recubierto, le habían puesto algo encima. El caso es que era una abominación para los judíos y no aceptaron esa prostitución del templo de Jerusalén. Entonces se levantaron en armas y el 164, eh, unos años después, yo creo que fueron tres años de guerra, no lo recuerdo bien, pero el 164, quítenle uno, pónganle uno, Judas Macabeo logró la purificación del templo, ¿verdad? Es decir, quitar lo que era no judío y restaurar el templo, el culto en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Sin embargo, él no pudo conquistar el Acra, esa fortaleza que habían tenido, que tenían los asiáticos en el sur del templo, no la pudo reconquistar. Pero la lucha se extendió, murió Judas y siguió su hermano, y murió y siguió otro hermano, eran varios hermanos. Solamente uno de ellos, creo que el mayor, no fue jefe del ejército, pero eran unos grandes caudillos, ¿verdad? Y ellos dieron se continuaron en el gobierno a través de la dinastía que conocemos como Asmoneos, los famosos Asmoneos, ¿verdad? Después de que murieron todos los hermanos, el siguiente rey, hijo creo que de Judas, se llamaba Juan Hircano. Ah, bueno, ese es el primer Asmoneo. Y ellos gobernaron hasta que vino Herodes y les dio una patada. Herodes era idumeo, era de Dom, edomita o idumeo. Pero él supo ganarse el favor de Julio César primero y después de Octavio César Augusto y quedó como rey de toda la tierra de Israel, de toda la tierra de Canaán. Me estoy adelantando un poco, pero él quedó como rey y él se casó con la última Asmonea, de estos de los descendientes de los macabeos. Herodes se casó con ella y se casó no porque estaba enamorado, ni porque chatearon y quedaron de vez en nada de eso, porque ella era la última descendiente de los asmoneos y casarse con ella le daba legitimidad a él como sucesor al rey, ¿verdad? A ser rey o por lo menos ser gobernador. Ahora hay que quedar en claro que los asmoneos no eran de la familia de David. Ellos no eran, digamos, de la familia real, eran levitas, eran levitas. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de Jerusalén bajo la dominación romana, que es una dominación, muy larga, muy larga. ¿Verdad? Físicamente empieza con Pompeyo, pero ellos ya marcaban la pauta de lo que pasaba en toda esa zona de antes.
y en la época de Pompeyo ya entraron a, a gobernar directamente en el 64 antes de Cristo, ¿verdad? Eh, bueno, y ya entonces ya dejamos la historia para lo que sigue, porque les decía yo que Herodes era un zorro, era un zorro, y se ganó el favor de Julio César primero, que fue triunviro precisamente con Pompeyo, y después se ganó el favor de Marco Antonio, que estaba en el segundo triunvirato con Marco Antonio, Octavio César Augusto y Casio, y se hizo amigo de Marco Antonio y construyó la Torre Antonia, una fortaleza en el Templo de Jerusalén. Pero luego Antonio entró en pleito con Octavio César y ganó Octavio César Augusto. Y Herodes fue y le dio la diadema real a Octavio César y le dijo, yo era amigo de Marco Antonio, la regué, tú eres ahorita el emperador, ahí está la corona. Y entonces Octavio César Augusto tomó la corona y se la puso a Herodes y lo mandó a la tierra de Canaán y ahora sí era rey de toda la región, solito él, Herodes. Era un zorro, así le dice Juan Bautista. No, no, Jesús le dice zorro, ¿no? Este, y a él le tocó el nacimiento. ¿Se acuerdan que vinieron los magos de Oriente y le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey que acaba de nacer? Y Herodes estaba en Jerusalén. Bueno, pero eso es la historia de la próxima semana. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Qué comentan? Profesor, de qué nacionalidad era, digamos, Herodes? Era de Edom. Edom. Ah, ok. Edom era del sur de Israel, sur y sureste. Eso era Edom. Pero en tiempos de Jesús a esa región le decían Idumea. Idumea, que es lo mismo que Edom. Y de ahí era Herodes. Él se convirtió al judaísmo. Es que era muy astuto Herodes. Entonces los judíos no lo querían, porque él era un converso, Mm. pero los romanos lo traían en algodones. Y si escuché bien, el segundo templo dijo que tenía 60 codos, 30 metros. Sí, exactamente. Ujú. Era muy Es que, chiquito entonces, sí, profesor. no, sí, era un templito, por eso ahí el texto de Ageo, donde la gente dice, pues esto es nada comparable con el templo de Salomón. Ahora, nosotros no conocemos el templo de Salomón. Las medidas y todo lo que nos dice la Biblia que era el templo de Salomón es algo absolutamente exagerado. No lo vamos a discutir ahora, pero además no conocemos nada de ese templo que fue arrasado. No, y este segundo templo pues, era un templito, sí, era un Mm. templito. Sí, nada que uno dijera, ay, que el templo de Jerusalén, no. El gran templo de Jerusalén fue el que construyó Herodes, el que vio Jesús. Ese sí era un gran templo, pero también fue destrozado después. Pobre Jerusalén, fue Mm. destrozado por Tito, que lo veremos la próxima semana. Y el segundo templo fue arrasado hasta los cimientos por Sí, por Tito. Tito. Es que era la zona más protegida, más amurallada de toda la ciudad. Era precisamente el templo. Y entonces Tito tardó mucho tiempo en conquistar Jerusalén, mucho tiempo. Y cuando pudieron entrar a Jerusalén y tomar, es que había sido protegido precisamente por los romanos. Herodes era un pro-romano o era un rey puesto ahí por los romanos. Y él había fortificado el templo de Jerusalén y tenía además la torre Antonia, que dedicó a Marco Antonio, al norte de Jerusalén. Y por ahí es por donde podían entrar los ejércitos, precisamente por el norte. Lo vamos a ver la próxima semana en las maquetas, en las fotografías, por el norte. Entonces, eh,
eh, Tito estaba realmente desesperado con el sitio de Jerusalén. Y cuando lograron destruir Jerusalén, lograron entrar, destruyeron el templo. Sí, ya es la historia que vamos a contar la próxima semana, pero a partir de entonces ya no se reconstruyó nunca el templo de Jerusalén. Ahí termina el segundo templo. Aunque dicen Sí, que ya tienen los planos, ¿no, profesor, para el siguiente templo? Mm, seguramente, seguramente. Ahora, yo, Javier, pienso que reconstruir el tercer templo, en primer lugar, significa quitar el domo dorado, que es el tercer lugar más santo para los musulmanes. Y está la idea de que pueden cortarlo y desmontarlo y llevárselo y plantarlo en otro lugar. Sí, pero ahí es donde estaba Mahoma cuando fue llevado al cielo. Es el último mm. lugar que tocó Mahoma con sus pies y aunque muevan el edificio del lugar, pues el lugar no lo van a poder mover. Bueno, ese es un asunto. Y el otro asunto es si realmente los judíos estarían dispuestos a recrear esa casta sacerdotal, porque es una casta ultra poderosa. Hay que leer los evangelios. Ultra poderosa la casta sacerdotal. Nada más hablando de los diezmos que deben recibir, sería algo impensable. No, no sé yo pienso que los judíos dicen, ay, mamá, ¿para qué generamos esa casta ultrapoderosa en torno al templo de Jerusalén? Ya tienen 2000 años sin templo. No, yo creo Sí, que los mismos judíos dicen no, no lo sí, vamos a porque reconstruir. controlaban la política, la Sí, economía, todo. controlaba Mm, el gobierno, era todo. sí. Bueno, esa es mi opinión, pero claro, hay que ver la opinión de Mm. los judíos. Eh, Jesús, ibas a decir algo. Sí, doctor, te iba a preguntar más, bueno, ya viendo cómo está la historia de la tierra prometida y propiamente de Judá y Jerusalén, pero te iba a preguntar más en términos, no sé, teológicos, ¿qué significa? Porque, bueno, es una parte muy pequeñita, en la zona geográfica donde está Jerusalén, pues aparentemente no es un sitio pues de mucha riqueza, dijéramos, ni orográfica, ni de ganadería, ni no sé. ¿Significa algo teológicamente eso, doctor? El que sea así, una ciudad tan pequeñita, digo, habiendo un territorio así, donde hubiera habido un territorio, una ciudad un poco más importante, más relevante, de alguna forma, ¿por qué Jerusalén, doctor? Sí, yo soy de tu lado, es un poco asombroso. Para el lado cristiano, mira, como dije al principio, no creo que Jerusalén sea tan importante, porque si bien ahí es el Santo Sepulcro, ahí murió Jesús, ahí resucitó Jesús, pues el centro espiritual del cristianismo católico está acá en Roma. Yo creo que ni los protestantes consideran Jerusalén como el centro así más importante de su historia o de su teología. Para los musulmanes tampoco, porque son la Medina y la Meca las ciudades más importantes para los musulmanes. Y Jerusalén es el tercer lugar. Entonces, creo que tampoco es para ellos, digamos, un lugar sine qua non, es decir, que sea el centro y el único centro de su simbología o de su identidad. Yo creo que es más representativo para los judíos. eh, Pero también el judaísmo ya no está ligado a la tierra de Israel. El judaísmo sionista, el que está ahorita con que Jerusalén y Jerusalén y el Gran Jerusalén,
En primer lugar, ni es todo judío, ¿eh? Hay muchos cristianos sionistas, hay muchos intereses económicos ahí. Yo dudo que sea estrictamente religioso. Y hay una gran corriente de judíos que considera que es una aberración, aferrarse a una tierra. Para los judíos, ellos ya han vivido 2000 años o más de 2000 años sin tierra, y es un pueblo sin tierra. Entonces yo creo que hay que relativizar, estoy de tu lado, o sea, para judíos, musulmanes y cristianos, Jerusalén no es, digamos, el centro de su vida o la condición de existencia de su identidad. Más lo sería para los judíos, pero yo creo que para cristianos y para musulmanes no es tan grave el asunto. ¿Por qué? Bueno, en Jerusalén no vivió, predicó, murió y resucitó Jesús. Para un cristiano, pues es un... Bueno, los cruzados, la próxima semana vamos a hablar de los cruzados, era el ideal de Jerusalén por el Santo Sepulcro. Para los musulmanes, o sea, de ahí estaba Mahoma cuando se fue al cielo. Y para los judíos, pues, ahí estaba el templo de Jerusalén. Ahora, tampoco se puede decir que el Israel de la Biblia esté centrado en Jerusalén, nada más, no. Hay una gran corriente que centra el judaísmo en Jerusalén y especialmente en el templo, que es toda la corriente deuteronomista. Bueno, y también todo lo que significa el reinado de David, ¿verdad? Que reinó en Jerusalén. Ujú. Pero, pero no, sería un error reducir toda Israel, toda la historia de Israel a Jerusalén, porque las 10 tribus del norte siempre tuvieron su importancia y luego cuando quedó nada más la tribu de Judá en el sur con su capital en Jerusalén, ya los judíos vivían más en la diáspora. Sin tener muchos argumentos, digo, para poder eh, validar lo que voy a decir, pero yo creo que para los judíos, Jerusalén tiene un nivel muy importante y lo mencionan en muchos de sus textos, ¿sí? Y también hacen mucha referencia desde el punto de vista teológico al rey David, ¿sí? Desde el punto de vista místico, su relación con Dios y con Yahvé y todo eso. Yo creo que para los judíos sí tiene mucha relevancia desde ese punto de vista teológico, ¿sí? Sí, yo creo que más para los judíos, Sí, pero insisto que no para todos, no para sí, todos los no para judíos. todos a lo mejor, pero Bueno, chicos, muy ya bien. merecimos. Nos vemos la próxima semana para continuar con la historia de Jerusalén. Jerusalén. Muchas gracias, Javier. Gracias, Gracias, Javier, gracias, Muchas doctor. Buenas noches a gracias. todos. Sí, por transmitir todo lo que Profesor. sabes. Que Sí, descansen. gracias. Gracias. Gracias, profesor.